Bueno, estamos por aquí los boomers de Incubadora de Talentos. Ahora quitamos aquí el logo. Yo creo que ya se nos ve por aquí. A ver si el 5G del pueblo del marketing rural no me fastidia la jugada como el primer día. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Que no te rías, no empecemos riéndonos que ya la vamos a preparar, que nos va a detectar Twitch y ya sabes lo que nos va a pasar. Bueno, ¿qué quieres? Bueno, pues otro día ¿Gitano? más, un martes más con Charlando con. Y nada, recordaros que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, Facebook, LinkedIn. Y que ya tenemos el canal de YouTube activado para que podáis también ver nuestros charlando con y nuestros hablando de en diferido. Que sobre todo agradecer a Rayola que colabore con nosotros y nos permita sortear entre todos nuestros seguidores un hosting anual que para nosotros pues nos hace especial ilusión. Y también que, ya sabéis, en el congreso más desenfadado de marketing digital, he buscado una palabra que no fuera, que tuviera un equilibrio, desenfadado, de marketing digital de Europa, que es On The Beach. Tenéis un descuento para vuestra entrada de 40 euros, siempre y cuando vayáis a adquirir vuestra entrada, metáis un cupón que es My Incubadora, MAY de May López, e incubadora, ¿vale? May Incubadora, que es un descuento que May López trajo a nuestro Charlando con y que se lo agradecemos de verdad de todo corazón. Y después de esta entrada, dejo en manos de Amparo la presentación de Cristina Carrillo, no sin antes agradecerla que esté con nosotros, que intente pasarlo lo mejor posible. En el en el making of, no, en el off the record de antes de entrar ha dicho que le parecía desenfadado y tal, y bueno, pues divertido, pasarlo bien y sobre todo aprender mucho de una profesional como ella. Así que Amparo, leña al mono. Pues nada. Buenas tardes o buenas noches, según lo veáis. Todo depende del mundo rural, del mundo urbano. Así que, bueno, ya sin bromas empezamos esta charla de incubadora de talentos, en la que hoy traemos a una gran profesional y amiga, que es Cristina Carrillo. ¿Qué tal, Cristina? Hola Amparo, hola José Luis, hola a todos los que vean este vídeo en directo o en diferido. Pues nada, encantada de tenerte aquí, de que hayas aceptado esta invitación, y yo creo que es un lujo para todos los que nos están viendo en contar con profesionales como vosotros, todos los que venís, que con vuestra generosidad pues aportáis vuestros conocimientos y aprendizajes. Te voy a presentar brevemente, porque si me pongo a hacer la presentación larga de toda tu trayectoria, la verdad que nos podríamos, eso corto, nos podríamos tirar toda la tarde. Y bueno, pues según la presentación que nos ha pasado Cristina, ha ocupado puestos de responsabilidad en el diseño de políticas públicas y estrategias formativas en España y varios países de América Latina. Llevas más de 20 años ofreciendo de manera habitual conferencias, presentaciones y talleres presenciales y virtuales con enfoques originales y ante audiencias muy diversas, en foros internacionales, en entornos corporativos, en asociaciones de emprendedores, o sea, todo un lujo. Y desde el 2018 ya te lo pensaste mejor y la demanda de tus clientes te llevó a sumar a todos estos conocimientos la formación en habilidades de comunicación para profesionales que necesitan generar impacto y compartir sus conocimientos de forma clara, concisa y efectiva. Así que, bueno, viva la Speaker and More
Y por favor, visitad su blog, que es muy interesante y que dejaremos el enlace por aquí. Así que, José Luis, si tienes alguna pregunta, tengo una pregunta. Sí, bueno, ya sabes que yo soy el que Yo destroza tengo en mi agenda Boomer, tengo aquí alguna preguntita. Ya sabes que yo soy el que destroza los guiones. Los guiones, Total. así que... Pero bueno, no, te dejo que arranques con ella porque estoy colocando todas sus redes sociales en el chat para que la gente pueda investigar y echar un ojito, ¿vale? Y sobre todo su web, su blog, que como ya dije en su momento, es muy interesante y lo coloqué en las redes sociales, ¿vale? Es muy interesante. Bueno, pues empiezo preguntándote un poco por el tema, yo ya te conozco de hace muchos años, yo sería sobre el 94, por ahí, haciendo networking efectivo en un congreso en las instituciones europeas. O sea, y cuando dijo el otro día May López que el networking efectivo es mucho más efectivo cuando uno está distendido, ahí tiene razón. Que yo creo que nos sale la vena distendida y nos conocemos más. Y empezaste tu carrera, como consultora y en la Comisión del Mercado de Valores, pero sobre todo en el tema de educación financiera. Te iba a preguntar, ¿tú piensas que nosotros como personas, como gente de calle, estamos educados financieramente o nos falta mucho, ¿no? O sea, ¿estamos concienciados con nuestras finanzas o pasamos del tema? Pues, como dicen, no en todas las entrevistas, me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, pero la verdad es que mi respuesta es... Bueno, amiga, si quieres pasa la cabra, ¿eh? No, me parece muy relevante y además es que en tantísimos años he cambiado mucho de opinión. Cuando yo trabajaba para la Comisión de Valores, yo proyectaba y transmitía los mensajes institucionales que eran de este estilo. A las personas nos faltan capacidades financieras, nos faltan conocimientos, etcétera. No es que no sea verdad en muchos sentidos, pero hay que tener en cuenta que la educación financiera que se suele dar desde los organismos públicos, desde los bancos, desde las entidades que enarbolan la bandera de la educación financiera, no es necesariamente la que realmente necesitan las personas. Y eso es algo que a lo largo del tiempo te vas dando cuenta. Te pones, por ejemplo, yo que he pasado 8 años en Argentina. En Argentina, con una inflación del 50% todos los años, no puedes hablarles del ahorro. No es realista, no es lógico, ni siquiera es sensato, ¿no? Luego, en cambio, se incide mucho en este aspecto sermón de la educación financiera. Tienes que ahorrar, siempre enfocando a esa parte de privación, que es algo completamente distinto a lo que recibimos desde otros lugares. A lo que voy es, por ejemplo, si yo voy a dar un curso de educación financiera y apelo a tu parte racional diciendo que tienes que ahorrar, cosa que desde luego tú ya sabes, pero luego tenemos la publicidad por todas partes tentándonos y diciéndonos que merecemos las cosas, que por qué no nos sacamos una hipoteca y mejor 2, que por qué, cuando realmente a nuestro alrededor todo tira, ¿qué peso puede tener esa educación financiera tan poco realista que estamos dando a la gente? Entonces, ¿que necesitamos más cultura financiera? Sin duda, pero eso no consiste en saber de velas japonesas o de análisis fundamental o de... No. En primer lugar, yo creo que lo que hay que saber es cómo relacionarse con los bancos. ¿Qué hay que preguntarles? ¿Qué hay que exigirles? Porque además hay una cuestión, yo siempre digo... Córtame cuando quieras, pero esto último me parece muy relevante. No, tú sigue. Muy de actualidad ahora, ¿no? La gente está enfadada con el sistema financiero, con muchísima razón, porque realmente es un mundo, hay una gran asimetría entre la información y el conocimiento de los profesionales de las finanzas y de los usuarios. Y esa desconfianza se traduce en que ahora la gente está aceptando cosas como las criptomonedas, que no es que sean en sí necesariamente malas, pero tienen riesgos. Entonces, cuando yo trabajaba en educación del inversor, siempre era no inviertas en nada que no entiendas.
Pues imaginemos ahora cuánta gente sin la menor noción está entrando en criptomonedas. Y no solo a nivel de personas. Hoy, por ejemplo, venía en el periódico que El Salvador va a entrar en impago directamente porque decidió que las criptomonedas eran monedas, el Bitcoin era moneda legal junto al dólar, ¿no? en el país. Claro. Entonces, sí, sin duda la educación financiera es una carencia. Pero, ¿qué tipo de educación financiera es la que realmente necesitamos? ¿Quién la va a proveer de una manera adecuada? Eso yo creo que todavía no lo tenemos bien. La letra pequeña y el desconocimiento, y yo creo que también la brecha digital, ¿no? De cómo están atendiendo las entidades financieras a aquellas personas pues que ya tienen una edad o no tienen, como tú decías, unos conocimientos tecnológicos adecuados y se está despersonalizando. O sea que pero fíjate, Amparo, que es una cosa. Yo he estado en Argentina viviendo desde el 2011 al 2019 y allí me llamaba mucho la atención porque hay un grado muy bajo de bancarización. En un país como España tenemos una bancarización casi del 100%, o al menos la teníamos, porque efectivamente había sucursales en todo el territorio. En España, si no tienes una cuenta bancaria, no eres persona, no puedes hacer prácticamente nada, pero en Argentina y en muchos países de la región realmente se puede vivir en cash, todavía con efectivo y en gran medida en negro, que es lo que tienen estos países, la economía sumergida, ¿no? Entonces, llamaba mucho la atención porque las entidades financieras estaban avanzando en la digitalización, porque claro, hay mejor relación coste-beneficio, les interesa, es el futuro, todo lo que quieras, y se estaba quedando atrás mucha gente. Y al principio era como, ¿ves? Eso en España no ocurre, pero es que ahora está ocurriendo en España. Entonces es como, qué extraño, ¿no? Ya se están difuminando mucho las fronteras entre lo que es el progreso y lo que no lo es. Un país donde efectivamente se había, en teoría, cumplido el objetivo de hacer las finanzas o el mundo financiero accesible a todo el mundo, ahora estamos dejando a nuestros mayores fuera, como muy bien dice Amparo. Buah, es que habéis entrado fuerte, ¿eh? O sea... es que o entramos fuerte o nosotros fuerte. Nos hemos de quedarnos a medias. No, la verdad que porque me están mandando WhatsApp, tengo 3 amiguetes que me están mandando WhatsApp y me están diciendo, joder, arrancáis con la relación con los bancos, 2, hablando de criptomonedas, venga, venga, y digo, venga, pues nada. Claro, yo, lo de la relación con los bancos, bueno, a mí me gustaría eso, primero hacerte una pregunta sobre el tema de la educación financiera, si debería de ser una asignatura, si debería de ser una asignatura dentro de los colegios, 1, 2, si se está dispuesto a que sea una asignatura dentro de los colegios. Es decir, ¿qué percepción tienes tú desde otro lado de la barrera? Es decir, tú has sido responsable, ¿vale? Has comunicado, ¿y qué opinas? Si por un lado crees que es positivo y por otro lado, si se va a permitir, porque igual hay mucha gente a la que no le interesa. Bueno, mi opinión al respecto, lo anticipo, es minoritaria y además es muy destroyer. Sí, bien. Sí, y además, como muy bien dices, José Luis, yo organicé el primer proyecto piloto que se hizo desde el grupo de trabajo de la Comisión de Valores y el Banco de España en escuelas. También he apoyado en Argentina proyectos de educación financiera en escuelas. ¿Por qué? Yo siempre digo que porque es la salida fácil. Los estudiantes son un público cautivo. Tú tienes un programa, tienes unos materiales y los llevas a las escuelas y ahí los tienes. No es que esté mal, yo no creo que esté mal que se dé educación financiera, pero venimos un poco a lo de antes. ¿Qué tipo de educación financiera se da? Y sobre todo, cargarlo en el sistema educativo cuando los chicos están saliendo con carencias de lectura, de matemáticas básicas, etcétera. ¿Por qué suponemos que seguir cargando el currículum en el ámbito de la educación financiera va a funcionar? Y por otra parte, la educación financiera no es algo que se aprende, es algo que se vive. Tiene que ver con las decisiones diarias que tomamos y tiene relativamente poco que ver con el conocimiento técnico. Yo tengo muchos amigos que son economistas, matemáticos, excelentes profesionales y que toman unas decisiones financieras sobre su economía personal nefastas. Pero realmente, ¿por qué? Porque la economía personal es una cuestión emocional. Como
el consumo, como todas estas cuestiones relacionadas. ¿Qué ocurre? Que efectivamente la corriente institucional mayoritaria es sí, vamos a llevarlo a escuelas. Yo creo que eso es lo que relaja a los policy makers, a los responsables de políticas públicas, diciendo estoy haciendo algo al respecto. Pero hoy día quien realmente lo necesita pues son las personas que no están llegando a fin de mes, que tienen problemas de sobreendeudamiento con la tarjeta de crédito, son los adultos. ¿Significa que no hay que ir a los jóvenes? No, pero no es prioritario, porque si el joven ve en su casa ese comportamiento, probablemente le va a impactar más que si haces un curso o una actividad extraescolar o una asignatura más de la que se tienen que examinar, ¿no? Entonces, yo soy bastante crítica con la utilidad que tiene la educación financiera en el currículum escolar. Vale, mira, clarito. Claro y conciso como la comunicación. Claro. No. Tengo más preguntas, pero Amparo, tú dale ahí al asunto que yo estoy respondiendo aquí. Yo le doy caña. Bueno, de la seguridad de la comisión a dar el salto a otro país, a otro continente y poner en marcha el emprendimiento. ¿Qué se siente? O sea, hay mariposas en el estómago, todo es calmado. O sea, eso cómo se vive, ¿no? En el día a día. Se vive con vértigo, con auténtico terror. Y además es que nosotros baby boomers nos educaron, que de hecho es lo que tengo puesto ahora en mi perfil de LinkedIn, pero nos educaron para el trabajo para toda la vida. Ese era el bombardeo de mensajes en casa. Estudia y encontrarás un buen trabajo. Te jubilas y a los 50 años te dan un reloj y todo. Bueno, claro, el Ayuntamiento de Burgos se sigue dando el reloj y la chapa de oro cuando se jubilan. Pero sí que es verdad que esa espiral, pero no vosotros, esa espiral ahora ya no. Yo creo que ahora la gente joven no, por lo que estoy viendo, pero es verdad que, por ejemplo, hasta la gente que tiene ahora 35, la espiral de estudia, consigue un buen trabajo, te va a durar toda la vida, buscas pareja, me da igual, mujer, hombre, mujer, cisgénero, que quieras, te compras una casa, te compras un coche, tienes hijos o los adoptas y ya está, y esa es tu vida, ¿no? Esa es tu vida. Como bien has dicho, te compras una casa. No perdamos eso de vista porque ahí aparece la hipoteca y eso tiene mucho que ver con las decisiones vitales que uno toma. De hecho, por ejemplo, ahora sabéis que eso en Estados Unidos es The Great Resignation, la gente está abandonando sus trabajos masivamente. Eso no lo puedes hacer si tienes hijos y una hipoteca, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahora que me estoy centrando más en el tema del desarrollo profesional, imagínate lo difícil que es pensar que la vida pasa. Yo es que Amparo efectivamente me conoce de aquella época, estuve 18 años en la Comisión de Valores, positivos en muchos sentidos, pero excesivos en muchos otros, realmente mucho tiempo haciendo las mismas cosas, con ganas de explorar, pero con un miedo profundamente grabado a fuego en el cerebro, producto probablemente de la educación, de esos temores, de... no era sencillo. Los miedos vuelven a aparecer en un charlando con... Y eso que, claro, absolutamente. Y eso que fíjate que yo no tenía hijos, sí tenía hipoteca, pero evidentemente, ¿qué va a pasar? ¿No? Es como te han educado, no. Y imaginaos que la misma cosa producía tranquilidad y terror. Era como, oh, Dios mío, puedo quedarme así hasta la jubilación, porque realmente era un organismo público, el riesgo de despido no era una cosa clara. Bueno, público, semipúblico. Pero esa misma cosa me producía pavor, es como horror. Esta va a ser mi vida hasta los 65. Sin embargo, yo no tenía los arranques o la fuerza para dejarlo. Incluso me formé como coach, porque yo ya buscaba alternativas, diciendo, no, tengo que hacer alguna otra cosa, tengo que conocerme a mí misma, desbloquear miedos, remover barreras, todo este tipo de cuestiones. Me formé como coach. ¿Me marché de la comisión? No. ¿Me formé como profesora de español? ¿Me marché de la comisión? No, pero bueno, apareció un tema personal por medio y eso sí me hizo que me marchara de la comisión. Y entonces, de todas formas, me fui con una excedencia, es decir, era un salto al vacío, pero menos, pero de alguna forma yo ya sentía que había quemado mis naves. Era como, nunca voy a volver. De hecho, cuando se me acabó la excedencia, mi situación estaba lejos de ser estable y no volví.
digamos que ya me había reconciliado con existir entre la incertidumbre, ¿no? Y además había encontrado muchísimas ventajas en esa situación. Yo siempre digo que en los 8 años de Argentina evolucioné como persona y como profesional muchísimo más que en los 21 años previos, los 18 de la comisión más 3 de auditoría, de camino trillado. ¿Por qué? Porque estás mucho más expuesto. Entonces, sin duda sientes vértigo, pero también te tienes que obligar a buscarte la vida. Aprendes habilidades que antes no necesitaba. Yo no tengo departamento de sistemas, yo hago mis páginas web, me chateo con los señores del hosting que están en la India. Nos suena, pero es, joder, qué interesante lo de tomar decisiones, ¿no? Al final, qué difícil es. Y mira, ayer hablaba sobre un familiar, una persona muy joven de 22 años, que Amparo conoce, que está haciendo el Erasmus fuera, en plena pandemia, bueno, en plena sexta ola de la pandemia ha estado fuera. Y yo decía, yo, es que, no sé, me preguntaban, ¿cuál es la única, qué le dirías, qué le aportas, qué le aportarías tú para el futuro, ¿no? Yo le dijera, que no se hipoteque. Yo le decía, que no se hipoteque, pero que no se hipoteque como significado de la palabra hipotecar, es decir, no te hipoteques en nada. Es decir, no permitas que lo que hagas esté supeditado a 35 años T. No, o sea, no porque eso ha pasado, es decir, eso ha cambiado. Entonces, bueno, pues me parece interesante que hayas dicho que 21 años han estado ahí y te habrán servido, me imagino que para muchísimas cosas, sobre todo para generar contactos, entiendo, pero que 8 años te aportaran tanto. O sea, a mí me parece que es algo fascinante. Y además en Argentina, quiero decir que conocemos el país o tenemos un prejuicio sobre el país. Yo conozco mucha gente de Argentina y entiendo que, bueno, a mí me gustaría que profundizaras algo más sobre eso, sobre tu experiencia en Argentina y por qué te ha marcado tanto, ¿no? Bueno, la verdad es que, como muy bien dices, y es un tema también que los profesionales de nuestra generación hemos cuidado poco, es el tema de los contactos. Yo me planté en Argentina sin conocer realmente a nadie en el país. Sí tenía amigos en otros países de Latinoamérica, porque de mi trabajo en la comisión, pues bueno, había tenido que viajar bastante con el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, había estado en varios foros, ¿no? Y fueron varios de ellos los que realmente, porque yo empecé allí y lo más sencillo era continuar con lo que para entonces era mi especialidad, que era la consultoría en educación e inclusión financiera. Pero claro, empiezas de cero y por mucho que en el currículum quede fenomenal que has estado en la comisión de valores, allí no eres nadie, ¿no? Cero contactos, claro. Cero contactos, ¿no? Entonces fueron 2 años en blanco, totalmente en blanco. Pero eso sí, moviéndome, que es de lo que se trata, es lo que uno va dando pasitos, nunca sabes si te llevan a donde quieres, pero bueno, por lo menos no estás parado y por el camino aprendes. Entonces, bueno, yo tenía mi socia que estaba en España, yo estaba en Argentina, hacíamos nuestra página web, preparábamos propuestas, dábamos charlas, teníamos una revista digital que precisamente a raíz de esa revista digital nos encontró el que ha sido nuestro gran cliente en Argentina y lo sigue siendo de hecho. Y bueno, pues nos íbamos moviendo. En un momento dado también me invitaron a un evento allí como ex comisión de valores, por eso, como dice José Luis, todo suma en la vida, por muy mal que se pase en el momento, luego siempre es algo que te aporta una experiencia útil para el futuro, ¿no? Y evidentemente, pues haber estado en la comisión a mí me abrió puertas y experiencias. Y bueno, pues estuve también trabajando para la Comisión de Valores de Argentina como consultora externa. Es un país donde tienes que cambiar completamente el chip mental, como bien sabéis posiblemente, ¿no? A mí me llamó la atención porque allí hay muchas personas que tienen más de un trabajo, porque incluso si tienes un trabajo más o menos fijo, el concepto de fijo es diferente al que teníamos antes en España, pero no llegas a fin de mes, entonces todo el mundo complementaba. Allí el tema de emprender en negro, eso sí, pero lo tienen muy interiorizado. La gente es maravillosa, es gente estupenda, pero es un país muy difícil donde no puedes planear nada, las circunstancias económicas, legales te cambian de la noche a la mañana y te acostumbras. Yo recuerdo que el día que aterricé, el taxista que me llevaba
al departamento me decía, uy, han cambiado el sentido de la calle de ayer a hoy. Bueno, nada, lo normal. Que Sí, yo te iba a sí. preguntar, que has hablado antes. Jo, perdona, Amparo, es que es fascinante. Nada, Y no, no, termino con sí, a esta, ver, que con yo esta yo termino, ya sigo mi su tanda. trayectoria desde hace muchos años, ¿eh? Has hablado de un fenómeno en Estados Unidos que a mí me tiene fascinado porque sigo mucho la NBA y en muchos partidos son tan largos que hablan mucho del fenómeno de la gente que no vuelve al trabajo después de haber pasado la pandemia, no está volviendo a sus puestos de trabajo y estaban hablando de como de 8 millones de personas, que me parece una pasada. Pero también he visto o he leído que mucha gente tenía 2 y 3 trabajos, como me estás diciendo también en Argentina, que aquí es algo que hemos empezado a ver, pero que también he leído hace nada, hace 2 semanas, que hay como 100.000 puestos de trabajo en España que no se están cubriendo porque no existen ni personas que quieran trabajar en esos puestos, ni siquiera que exista, o sea, gente que tiene, digamos, los conocimientos para poder trabajar, pero hay gente que ni siquiera tiene, o sea, ni siquiera se plantea trabajar en eso aunque los tenga. O sea, es como algo paradigmático y digo, esto es una locura. ¿No crees que estamos volviendo igual a... no sé cómo decirlo? Mi abuela con 100 años falleció y decía, vosotros vais a vivir peor que yo con 80. O sea, fíjate que murió hace como 7 8 años, es decir, que vais a vivir peor. Dice, yo veo que estáis viviendo peor, o vais a vivir peor, que como se vive ahora. Y yo no entendía muy bien qué me estaba diciendo, pero creo que ahora sí que lo estoy empezando a entender. No sé si me pilláis por donde voy, ¿no? Que yo creo que estamos volviendo como al pasado. Muchas menos obligaciones, unos ingresos mínimos que me mantengan siendo feliz, sin arriesgarme, sin... Eh, No sé qué opináis, las dos, Yo quería hacer un inciso porque el otro día, leyendo prensa y demás, estamos volviendo un poco atrás, en mi opinión, porque queremos en este mundo incierto y de cambio más seguridad. Y hablaban del perfil del opositor. O sea, ahora hay convocatorias de oposiciones por todas partes y el perfil del opositor es aquel que se presenta a 2 o más oposiciones porque queremos un poco seguridad. Entonces, eso ya me choca un poco con este tema de decir, Lo decía bueno, Antonio Banderas, vamos ¿no, a ir Amparo? mejor, peor, el trabajo va a ser para muchos años, ahora resulta que esto no, pero estamos otra vez con el tema de oposiciones, seguridad y el perfil del Y opositor. matrimonio, y casa, y coche, y no. Bueno, ya ahí ya no, ya no incido. Es algo que yo creo que dijo Antonio Banderas en una entrevista que le hizo Pablo Motos, ¿no? Que en España hay una percepción de la estabilidad que es distinta. Es verdad que también aquí un emprendedor no es como en Estados Unidos, ¿no? Yo tengo conocidos en Estados Unidos que emprendiendo, montando su propio negocio, están cobrando 2.500, 3.000 dólares al mes, y aquí eso es algo que, no sé qué nos han vendido. Yo creo que también nos han vendido una moto sobre el emprendimiento que emprende, pero aquí cuando te caes no tienes ningún tipo de colchón ni de malla que te ayude. Bueno, yo lo sé por experiencia propia, ¿no? Pero vamos, me callo, perdón. Es que esto es algo que me Sí, no, genera... no, es que es un tema, de hecho, y estoy totalmente de acuerdo. Ese halo romántico maravilloso del emprendimiento también nos han engañado mucho, y sobre todo a las generaciones jóvenes y a nosotros. O sea, por ejemplo, que a una persona que contaba con tener ese trabajo para toda la vida en su empresa, le pongan en la calle con 48, con 50 y le digan, pero no te vas a poder jubilar hasta los 67 porque hay que cotizar. Entonces, a ver, ¿cómo juntamos ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, por el lado de los jóvenes, también existe un problema gigantesco, porque efectivamente tienen que prolongar la época de estudios porque saben que da igual cuando entren, no van a tener un sueldo que les permita independizarse, etcétera. Entonces, bueno, tratas de armarte con todos los títulos posibles. Pero hace poco leía, en la línea de lo que comentaba Amparo, un artículo de emprendedores jóvenes, y había una chica que decía que después de 3 emprendimientos, de pequeños emprendimientos, imaginaos de qué nivel, como decía José Luis, que no debieron permitirle absolutamente nada, había conseguido un trabajo por cuenta ajena y estaba feliz
estaba en éxtasis, porque qué tranquilidad irme a mi casa, apagar el ordenador y olvidarme y saber que voy a cobrar. Porque es que realmente lo del emprendimiento, el emprendimiento por obligación, pues oye, pues no es agradable. Y además una de las cosas de las que me di cuenta en Argentina, porque también había mucha política pública de no, vamos a formar emprendedores. A ver, ese señor que ha puesto un puesto de verduras no es un emprendedor, o sea, son emprendedores de infrasubsistencia que no les queda más remedio y que carecen de los fundamentos más básicos para que eso tenga una viabilidad mínima, vamos, ni para sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, en España, pues porque existen todavía, que a saber si van a existir en unos años, las redes de soporte familiar, que son lo que está un poco aguantando a los emprendedores, ¿no? Pero no es fácil, ni todo el mundo tiene la mentalidad, ni las ganas, ni la forma de ser para ser emprendedor. Pero bueno, yo creo que estamos en una época de transiciones, evidentemente, pero es que son transiciones muy rápidas. Porque hace unos años, como dice José Luis, sobre todo en Estados Unidos, pues tengo acceso a Internet, pongo mi página, vendo mis servicios. Bueno, y había determinados algoritmos que podías hasta medio entenderlos y te dabas... Ahora somos millones y millones y millones, eso ya no sirve para nada, o sea, tener presencia digital es una parte, es condicio sine qua non, pero no te sirve, no es suficiente. Necesitas muchas otras cosas. Y la lucha con el tema del algoritmo, o los algoritmos, necesitas eso ya que no los entiendes. Mucha paciencia. Yo creo que lo fundamental hoy día y a lo que se va a volver es a las redes de contactos. Tengo mi amiga Puri, dice que tiene que hacerle el amor al algoritmo. Joder, qué potencia. La voy a decir a Puri que no hace falta. No, yo estoy completamente de acuerdo. Mira, el tema del emprendimiento, y esto es lo que mola de incubadora de talento, ¿no? Que podamos dar nuestra opinión, aunque, oye, en algunas cosas no coincidamos, en otras seguramente sí. El emprendimiento por acojonamiento, que le llamo yo, que es el de tengo 46, me mandan a la calle, tengo 2 años de paro, tengo estudios, pero igual he hecho delineante. ¿Dónde voy yo de delineante? Es verdad que además, esa persona lo primero que piensa es monto un bar, o monto una cafetería, o monto... Yo he hablado hace poco con un proveedor un gran proveedor de la marca Heineken, y me dijo que el 65% de los bares que habían abierto entre el año 2016 y 2018, el 65 o el 60-65, no recuerdo muy bien, habían cerrado antes de la pandemia. Y que durante la pandemia era posible que también de alguna manera se cerrara, ¿vale? Un porcentaje altísimo. Es que es peligrosísimo. Y luego la red que dices tú que soporta es una red de familiares como los abuelos que tienen pensión. Bueno, ya no digo abuelos, digo gente que tengan pensiones directamente. Por lo tanto, creo que es complejo. Yo ahora lo veo jodidillo, lo veo muy jodido. Aparte que va a haber puestos que desaparecen, va a haber puestos nuevos que no se van a poder completar con gente que está en el paro. Entonces, a mí en cierto modo me da miedo. Eso es la palabra que siempre estamos utilizando en muchas charlas, que es miedo. No son miedos infundados, son miedos porque ves lo que está ocurriendo, ¿no? Pero sí que son unos miedos con datos, digamos, ¿no? Bueno, tú lo sabes mejor que nosotros en ese aspecto. Sí. No sé si me está jugando un segundo, si me está jugando aquí el 5G del medio rural alguna pequeña mala jugada. Un segundo, por favor, chicas. Estamos en directo, seguimos en directo, Se me ha estado congelando un poquito, no sé si es mi conexión. Es problema de la cobertura del medio rural. Bueno, lo que tienen los directos. Y que en el medio, no sé si me oís, creo que sí que me oís ahora, ¿no? Un segundo, que vamos a hacer otra cosita. No sé si me oís vosotras, me veis. No, a mí también me dice que la conexión es inestable. Se ve que ahora estamos todos los twitcheros de pro y los boomers más, ¿vale?
ahora se me ha quitado, se supone que debería de ir más o menos bien. No sé si, Cristina, ¿nos oyes? Yo no te oigo, no sé si te quedas. Ah, vale, vale. Voy, ¿eh? Ahora parece que has vuelto. Sí, parece. Sí, Sí, te oímos. perfectamente. Sí, Un segundo, chicas y chicos. Sí, perfecto. es que esto ya es habitual. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que vosotras salís muy bien, pero yo Bueno, no. mientras José Luis vuelves, Sí, estoy en ello. Sin ningún Está, esfuerzo. sin está el ningún medio esfuerzo. rural Bueno, con tu jugándomela permiso, hoy. José Luis, con tu permiso yo le voy a seguir Sí, preguntando sí, 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 cosillas a sí. Cristina. Me das permiso. Sí, sí, sí. Has escrito un libro que me hizo mucha gracia en su momento y que te pregunté, que se llama Peter Pan no se quiere jubilar. Sí. ¿Qué supuso para ti el escribir un libro? Y bueno, cuéntanos un poco el porqué del título, ¿no? Pues mira, el libro nació porque hice lo que se supone que tiene que hacer toda persona que se muestra como nuevo emprendedor al mundo, que es crear contenidos. Entonces yo tenía una newsletter cuando os comentaba antes que en Argentina empecé a hacer todo lo que supuestamente uno tiene que hacer. Tenía una newsletter mensual que me trabajaba muchísimo, probablemente en exceso, luego he aprendido que hace falta menos contenido, más ágil, etcétera. Pero bueno, Perfeccionismo, ¿no, Cristina? sí, el perfeccionismo, efectivamente, esa especie de tumor emocional que hay que arrancarse en un momento u otro. Pero sí, el caso es que uno, además de artículos más o menos serios que mostraran lo profesional que era y lo mucho que sabía, pues decía, no, me hace falta aquí dejar salir un poco el espíritu juguetón y demás. Y entonces, eh, precisamente relacionado con un taller que estaba preparando de emprendimientos, me acordé del famoso cuento de la lechera, que realmente es el antimensaje, ¿no? Porque es como, no, cuidado, no te arriesgues, no hagas nada. Y lo que hice fue agarrar el cuento de la lechera, transformarlo y nada, y lo saqué. Y me lo pasé tan bien haciéndolo que empecé a hacerlo con otros cuentos. Y unos periodistas que conocía de mi etapa en la Comisión de Valores seguían la newsletter y me dijeron, ellos habían montado su propia editorial, dijeron, Cris, aquí tienes un libro. Así que nada, junté 15 cuentos y así salió el libro, que en un primer momento se llamó Cuentos para aprender economía. Ellos lo habían posicionado entre los profes de secundaria, lo que me preguntaba antes José Luis, para enseñar educación financiera en los coles. Pero bueno, por desgracia ese proyecto de emprendedor también tuvieron que cerrar la editorial, recuperé los derechos y le cambié el título. Peter Pan no se quiere jubilar es el título de uno de los libros y tiene que ver con lo que comentaba la abuela de José, que es, chicos, a ver qué hacemos, que el futuro os lo vais a tener que buscar solos. Bueno, yo creo que ahora en tiempo y forma Bueno, sí que me escucháis, ¿no? Y me veis bien y esas cosas, ¿no? sí, te vemos bien, Perfecto. te vemos estupendamente Estoy más ahora. moreno aquí. Y yo quiero ser Peter Pan, yo quiero ser Peter Pan toda mi vida. O sea, me encantaría. O sea, sería, bueno, si volvieran a hacer, sería Peter Pan de nuevo. Es verdad que no he perdido alguna esencia de Peter Pan, según dice Amparo, pero bueno, por lo menos las ganas de reír y de disfrutar, de ser un disfrutón, como dice una buena amiga de Amparo y mía. Así que estaba escuchando con atención. Lo que ocurre es que en el medio rural no es fácil que las conexiones de internet permitan, es algo recurrente que decimos, pero es verdad. O sea, al final el talento rural está supeditado a la conectividad. Lo voy a decir aquí y este clip de Twitch lo voy a decir hasta la saciedad. O sea, es lamentable
que la gente del medio rural no tengamos la posibilidad de tener unas conexiones 4G y fibra en condiciones para poder trabajar o para poder demostrar nuestra labor profesional, ¿no? Pido disculpas, yo creo que habéis estado vosotras estupendamente. Iba a decir una palabrota, Amparo. La etiqueta que me la salto, Amparo. Iba a decir, es que habéis estado de puta madre y claro, que lo tenía que decir y yo sufriendo aquí diciendo que por favor la línea vuelva, que vuelva. Joder, yo creo que hemos aprendido muy poco de nuestros mayores, Cristina. Yo creo que hemos aprendido muy poco de ellos. Han estado viviendo con nosotros y hemos estado conviviendo con ellos y les hemos escuchado muy poco. Ellos han estado sacrificándose con una capacidad de esfuerzo y sacrificio brutal por darnos lo mejor, y nosotros y siento decirlo así, pero al final es verdad, hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Y creo que ahora, me refiero en toda esa dinámica de que nos metemos con esa espiral que decíamos antes, ¿no? Y al final, la educación financiera, es que yo creo que es algo que hemos dejado aparte. O sea, yo, por ejemplo, mi relación con los bancos, sobre todo cuando cerré mi empresa, era la de estar acojonado todo el día. Digo, me van a llamar mañana, me van a decir no sé qué, cómo actúo, cómo... Y tuve la gran suerte de conocer a un responsable de Michelin, a un gran responsable de Michelin, y me dice, tú tienes que dirigirte a ellos como te dirigirías a una persona cuando quieres negociar. Y yo, pero es el banco. Y dice, no, tú tienes que dirigirte a ellos. Y alguna vez lo habla con Amparo, al final, funcionó. O sea, al final, ¿sabes? Están en una situación de poder, pero no menor que la que puedas tener tú si realmente quieres llegar a un acuerdo, quieres hablar, quieres negociar, Pero, nos han educado como que eso, que viene el coco, bueno, sí, vale, bien. Yo creo que si tú estás en una situación de impagos por el cierre de una empresa y tal, a ver, lo que quieren es que recuperar su dinero, es lógico, para eso te lo han prestado o para eso te han ayudado, ¿no? Pero, estamos viendo casos, las tarjetas revolving, estamos hablando de casos de comisiones que ya sabemos que ahora, han salido un montón de sentencias en contra estamos hablando de hipotecas en las que los gastos de gestión son ilegales, que los puedes recuperar. Estamos viendo que los grandes concesionarios, cuando te han dado un vehículo, te estaban engañando. Estamos viendo que todos los que están en una situación de poder se han aprovechado de nosotros, ¿no? Y yo creo que, Pero fíjate, José Luis... Que he soltado aquí una barbaridad, o sea, he vomitado todo lo que No, es cierto, todo lo que has dicho es cierto, y además fíjate que es que has dicho dos cosas que vamos a ponerlas juntas a ver cómo nos quedan. Por una parte, y además es que es un debate que tuve yo hace poco en LinkedIn con alguien que decía, efectivamente, es que claro, nuestros padres y nuestros abuelos tenían más educación financiera que nosotros. Y yo que también durante mucho tiempo sostuve ese mensaje institucional, ahora con los años me he vuelto como más pasiva o más comprensiva por lo que os comentaba antes. Realmente, cuando uno ve todo este movimiento de la psicología económica, el behavioral economics, o sea, por qué decidimos como decidimos, es fácil o sea, realmente somos muy manipulables y lo somos en todos los ámbitos de la vida. Y no es porque seamos estúpidos, ni incultos, ni nada de eso. Es porque somos seres humanos puramente emocionales con un sistema límbico que nos protege desde las cavernas. Entonces, claro, tú comentas, es que es verdad, no hemos hecho caso a nuestros abuelos. Cierto que nuestros abuelos tenían muy claro el espíritu de sacrificio, la capacidad de ahorro, pero nuestros abuelos no tenían estos productos totalmente opacos, estas obligaciones con productos derivados detrás, que uno piensa que está comprando un valor de renta fija y no, es un producto derivado donde puedes perder hasta el principal y te lo vende el señor del banco en el que confías como tu asesor, te lo vende diciendo que es una cosa segurísima, te vende gente que se hipotecó con hipotecas en divisas, un montón de productos, cláusulas suelo, cláusulas, todo este tipo de cosas. Entonces, efectivamente, ¿tenemos responsabilidad personal? Hombre, siempre tenemos responsabilidad personal. Ahora bien, nos ha tocado un mundo en el que yo, por ejemplo, también durante mucho tiempo mantenía ese mensaje de no, hay que leerse los contratos antes de firmar. No, mentira cochina. ¿Quién entiende un contrato bancario? No están hechos para que nadie lo... y un contrato de una línea de móvil.
Efectivamente. Yo, además, José Luis, yo me di cuenta de la hipocresía una vez que estaba soltando eso con toda mi cara dura en un taller, porque se supone que es lo que tenía que decir yo como representante de la comisión, y dije, pero si yo no me he leído ni mi seguro de hogar, ¿cómo les estoy viendo a estas personas que pelean semejante cosa? Cuando realmente... entonces, no es razonable. Yo, por ejemplo, en Argentina me contrataron de un banco para arreglarles los contratos, porque de repente les dio un ataque de transparencia. Dijeron, bueno, esto hay que cambiarlo entero para que la gente... Entonces, pues nada, porque en Estados Unidos hace mucho tiempo, no es que tampoco esté extendido al 100%, pero hay un movimiento de plain English donde, a ver, señores, te pongo cuadritos, gráficos y ya está, y en una página es tu contrato. Y no tengo que meter 20 páginas de jerga inexplicable, ¿no? Entonces, es cierto que decidimos sin saber, pero también es verdad que toda la arquitectura de la decisión financiera que nos rodea está preparada para que lo hagamos así. Y nosotros, que tenemos 1000 cosas en la vida y ocuparnos de nuestra familia y de nuestro trabajo, solo faltaría que encima fuéramos expertos financieros y supiéramos que eso que nos está vendiendo esa persona en la que confiamos resulta que me va a hacer perder hasta la ropa interior, ¿no? Entonces, me estoy acordando de las preferentes, por ejemplo, ¿no? Que era un producto, te lo vendían todos los bancos como algo, como la panacea, ¿no? Y al final, ¿cuánta gente se ha quedado sin su dinero, o con mucha parte de su dinero, ¿no? Al final, no sé, tú confías en un profesional, ¿no? Y al final... Claro, además, José Luis, y es que yo lo de las preferentes lo viví en la comisión en primera persona. Yo estaba en la parte de educación del inversor en aquella época. Claro, en la parte de educación del inversor. Entonces, sacábamos folletitos informativos donde, claro, no podíamos decir directamente este producto no, porque, bueno, no dejaban de ser productos... se suponía que ese es el argumento de los bancos. Ah, no, yo soy transparente, yo doy la información. Saben positivamente que nadie se va a leer esa información, porque además... en el contexto en el que se produce la interacción con el banco es imposible, o sea, y además eso, a cuántas personas mayores llamaban diciendo, oye, que te va a vencer tu depósito, pero tenemos aquí este producto que yo he recomendado a mi propio padre. De esos casos hubo muchísimos. Entonces, claro, hablar de, como hablábamos, por eso digo que yo evolucioné mucho en su momento, de no, la responsabilidad personal, y bueno, ya sí, pero cuando te manipulan, te manipulan. Entonces, bueno. Sí. Ojo. La comunicación manipulativa. Ojo lo que está diciendo Cristina, porque es más que interesante. Es más que interesante. Y entiendo que eso, que siendo conscientes todas las partes, es decir, nosotros que no los leemos y la otra parte que no los explica, es decir, que no explica los riesgos que supone el que tú contrates un producto de ese estilo, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo siempre ponía también, córtame si es necesario. No, es que nos estás dando una clase de lo que... Claro, pero el ejemplo del médico, que es como, a ver, cuando tú vas al médico y te dice, tómate esto, tú no dices, espérate un momentito, voy a analizar el prospecto, a ver si... El no se lo puede tomar nadie. Claro, pero además es que no lo entiendes, pues son términos absolutamente científicos, técnicos, etcétera. Bueno, Amparo, que es química, lo entendería, los demás no. Pero, claro, el caso es que, claro, ¿por qué se pretende que una persona, yo por ejemplo he conocido profesionales, pero profesionales muy profesionales de cualquier cosa, abogados, ingenieros, y era imposible que pudieran entender los contratos de ese tipo de productos sumamente opacos? Y claro, ellos van, el señor del banco, entonces yo me niego a decir que es cuestión, que es responsabilidad de esa persona no haberse leído el contrato, me niego a decirlo. Porque realmente es desconocer lo que es la realidad de las relaciones económicas, sociales y humanas, ¿no? Madre mía. Ahí queda eso. Nos estás dejando... Ahí queda eso. Pues ese es uno de los motivos por el que yo me tenía que ir de la Comisión de Valores, para poder decir estas cosas. Ya, bueno. Nosotros pero de educación financiera has pasado a especializarte y profesionalizarte en comunicación. Qué salto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da pánico hablar en público, porque no sabemos hablar. Pues yo creo que fue una cosa que se dio un poco natural, porque claro, cuando trabajas en un tema como la educación financiera y tienes que dar talleres, es un tema muy árido y sobre todo dándolo como se solía dar, ¿no? Desde las instituciones. Entonces, o aprendes a conectar o te lo planteas de otra forma o duermes a las ovejas y te duermes por el camino, claro. Entonces,
lo que puede ser una gran ocasión de conectar, de aprender tú también, de ver cómo a la gente le afectan esas cosas, porque claro, no se trata de subirte tú ahí y soltar una clase magistral, ¿no? Entonces, bueno, te empiezas a interesar por a ver qué funciona y qué pasa si aquí, cuando tengo al lado al señor del Banco de España y yo me atrevo y suelto un chiste, ¿no? A ver cómo queda. Y bueno, la verdad es que cuando me fui a Argentina, como seguía como consultora, también el mostrarte como emprendedor, como profesional que trabaja por tu cuenta, es importante mostrarte. Bueno, pues todas las ocasiones que surgían de dar charlas, de tal, y bueno, era absolutamente fabuloso. Y en alguna ocasión sí, bueno, formábamos a los orientadores que teníamos allí para dar talleres y ya lo que me hizo directamente decir, no, esto me encanta, esto es importante, fue el año de la pandemia. Porque claro, nosotros teníamos en Argentina 50 personas dando talleres presenciales, gente muy buena, pedagogos excelentes, capaces de conectar con públicos muy difíciles, poblaciones vulnerables, jóvenes, adultos mayores, de todo, y de repente estaban totalmente aterrorizados porque todo tenía que ser virtual. Y bueno, pues ahí fue cuando empecé a organizar cursos para ellos, lógicamente totalmente de onda, como dicen allí, o sea, sin costo ninguno, pero bueno, era una cuestión además emocional para todos nosotros. Estábamos todos encerrados en nuestras casas, para ellos era una oportunidad en esos talleres virtuales de seguir ingresando dentro del terror de ¿qué hago? ¿Dónde miro al punto, a la cámara? No sé qué. Y bueno, la verdad es que fueron unos meses intensísimos de poner en práctica el músculo de entrenadora de comunicación y ahí fue cuando me animé a meterme con esto. Aparte, bueno, yo desde el 2019 vivo en Irlanda, con lo cual, bueno, la verdad es que... Sí. Has cambiado. El Atlántico, le tienes cariño. De momento vivo en Irlanda, sí. Que, fíjate, estabas hablando del periodo de confinamiento, de estar encerrados, ¿no? Y hablabas ahora de la comunicación. Nosotros, Amparo y yo, en esa época también estuvimos muy conectados y era tremendamente complicado en nuestro caso, trabajar con las empresas online, porque en el marketing digital, que es a lo que nos dedicamos, para nosotros es muy importante el contacto con el cliente para definir cuáles son sus estrategias, ¿no? A nosotros nos tocó lo hablábamos el otro día también con Mai, nos tocó 20 días antes y 2 meses después del 14 de marzo, que fue cuando aquí entró en vigor la normativa por la cual teníamos que estar en nuestros confinados, estar en nuestros domicilios. Fue una auténtica locura, era trabajar prácticamente, no sé, 18 o 20 horas todos los días. Y joder, la verdad que reciclarte, como estabas comentando tú ahora, Cristina, ¿no? Reciclarte y animar a tus equipos de trabajo y demás para poder, ¿no? Seguir dando formaciones o trabajando y demás, era harto complicado, ¿no? Vamos, que en mi caso, por ejemplo, fue muy difícil, porque además nosotros nos pilló justo cuando estábamos creciendo. Y claro, fue como pum, hachazo, y decir, joder, y ahora otra vez volver con esto. Y bueno, es verdad que ahora sí que nos hemos habituado y es cierto que ahora somos más efectivos. Igual también eso es algo que sería interesante analizar, ¿no? Ahora pasamos el tiempo que tenemos que pasar con el cliente para socializar y demás, pero para trabajar es verdad que esta herramienta o este tipo de herramientas nos ha servido muchísimo, ¿no? No sé qué opináis también con respecto a la comunicación, vosotras que sois expertas. Y los cambios, ¿no? En mi opinión, un poco de cansancio virtual. O sea, ha sido claro, ha sido una tralla, una turra, como dices tú, el que nos confinaran en casa. Sí, teníamos idea bueno, los que estábamos un poco más tecnológicos, por decirlo de alguna manera, o habíamos utilizado herramientas como Zoom, Teams y un poco antes, pues Google Meet, bueno, todo lo que había, ¿no? Y nos hemos cansado, ¿eh? Yo creo que tanta reunionitis virtual ha pasado un poco de factura mental, ¿no? O sea, ha estado muy bien, hemos aprendido mucho porque hemos aprendido a pasos agigantados,
de qué tenías que hacer, te leías no sé cuántos manuales para ver si el PUM funcionaba bien, no, que cómo hago que este es el invitado, te dejo a ti de host, te dejo a ti de... Y aquello... Y te vienes al mundo rural a vivir y mira lo que te pasa, que luego no tienes conexión de internet. Hay que reírse. Yo creo que es fundamental no perder la frescura y las ganas por ser curiosos, aprender, eh, eh, conectar, independientemente de esto. Yo, lo sabe Amparo, llevo 3 congresos este año y he vuelto a conectar con la gente que había abandonado en el año 2019 y la verdad que les he cogido con tantas ganas que ahora no les quiero soltar. O sea que quiero decir que al final, ¿no? El desvirtualizarse nos tocó en un momento determinado, ahora nos tiene que volver a tocar. Lo que ocurre es que volvemos a la palabra maldita. Creo que sigue habiendo miedos. Mira, acaban de mandarme ahora mismo un mensaje por un grupo de WhatsApp que ha dado positivo a no sé quién, que está desanimada, que tal, pues hay que mandarle un GIF y yo qué sé, ¿sabes? Yo creo que es eso, que tenemos que perder por un lado el miedo, por otro lado ser positivos. Claro, nos está tocando como todo como a la vez, ¿no? Como diría Ignatius, ¿no? El bicho que se devora a sí mismo. Es como yo a mí mismo estoy en un momento súper chungo, luego tengo que estar motivando al otro, lo tengo que hacer por WhatsApp, luego intento hacerlo físicamente. O sea, es como que nos estamos como una mezcla de, no sé, de eso, de sentimientos, de todo, ¿no? Que es una amalgama que digo, joder, macho, a ver si volvemos un poquito a la calma otra vez, ¿no? No sé, Cristina. Sí, no, es como decías antes, es un drenaje de energía tremendo. Qué toda bueno. esta adaptación. ¿Cómo lo has llamado? ¿Cómo lo has llamado? Un drenaje de energía, apunta que eso es frase épica. Ostras, esa es muy buena. Como la de. Que utilizaremos la frase. Un drenaje. Joder, es que es un drenaje. Vuelve, porfa, que lo voy a poner hasta en el chat. A ver. Un drenaje. Ostras, es que es muy buena. No, que efectivamente toda esta situación de ir y venir de lo virtual nos produce un drenaje de energía muy grande y además creo, como bien dice Amparo también y como dices tú, José Luis, que nos ha agotado un poco, hemos acabado algo saturados y también yo lo que observo es que nos ha hecho aumentar el nivel de exigencia, porque yo recuerdo al principio uno se apuntaba a todo tipo de webinar, estaba igual quien nos diera, porque teníamos toda esta ansiedad por conectar, por mirar algo que no fueran las 4 paredes de la casa, entonces era como, ¡hala! Te veías 20 webinars al día. ¡Qué estrés! Era como horroroso, tenías todo, ¿Qué he aprendido? todo el Outlook lleno de webinars. Pero yo, claro, después de ver tantísimas cosas, yo por eso es otra de las cuestiones que me animó con esto, era decir, no, ahora para que aguante 5 o 10 minutos de webinar tiene que ser alguien muy bueno. Tiene que ser alguien que me enganche, como decía antes José Luis, alguien que empiece fuerte y mantenga ahí, ¿no? Que tenga una mínima capacidad de interacción y tal. Si no, bye. Yo empezaría todas las charlas de Charlando con, ya hablando de que me conoce Amparo en alguna ponencia, diciendo, bueno. Para que la gente que esté dormida, ¿no? Para que la gente que se quede dormidita que espabile. Se active, ¿no? Pero el bueno era muy típico de mi abuelo, que se emocionaba cada vez que venía un nieto, un hijo tal, bueno, y se le ponían los ojos así, muy expresivo. Era, bueno, rubio con ojos azules, yo no sé dónde coño lo he sacado, pero no debe de ser de él, pero lo del bueno, sí que me mola. Pues esa puede ser tu marca comunicativa. Yo creo que voy a intentar mejorarla, ¿vale? No, pero está bien, está lo bien. del drenaje de energía me ha dejado flipado. Yo tuve el síndrome del Netflix, que era que todo el mundo me hablaba de series que yo decía, señores, que es que yo a las 5 de la mañana tengo que contestar a las redes sociales de un mercado de abastos de una ciudad porque la gente no sabe cómo puede hacer un pedido online. Y tú me estás hablando de que sí he visto de Blacklist la 6ª temporada. Yo tenía ese síndrome de no enterarme absolutamente de nada de lo que estaba haciendo la peña que estaba a mi alrededor. O sea, ni idea. O sea, me hablaban de cosas que yo no sabía. O sea, era un desconocimiento total del mundo de las plataformas estas, ¿no? No me daba tiempo. Pero reconozco que sí que es verdad que también sirvió de válvula de escape ¿no? Yo, por ejemplo, veía gente muy desanimada.
Yo veía gente que era muy difícil ni siquiera poder ayudarles a mejorar o a... ¿no? Yo siempre hablo de mi sonajero particular, que le utilicé hace 4 años y que alguna vez lo contaré un poquito más de manera más intensa, pero yo veía gente con... Bueno, ya habéis visto lo del 024 que ha salido ayer, ¿no? Que salió, no sé si tú lo conoces, Cristina, lo has conocido, ¿no? Sí, 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 lo he Hace visto. una decisión hiper acertada. O sea, no puede ser que estén muriendo cerca de 4.000 personas o 3.000 y pico personas y haya, ¿no? Haya otras tantas que lo intenten. Creo que cerca de 10.000 personas intentan suicidarse al año en este país. Un país de sol, de cachondeo, de buen rollo y tal, pero no. 10.000 personas lo intentan, 4.000 o 3.000 y pico definitivamente lo consiguen. Entonces yo... claro, cuando dijo Amparo que venías, joder, oratoria, tal, cómo comunicar, ¿no? Cómo comunicar esto, ¿no? Porque claro, había un tabú para hablar de ello, ¿no? Entonces, no sé qué opinas sobre este tema de comunicar. Es complicado lo que te estoy diciendo, ¿no? No, es que además con el tema efectivamente del suicidio siempre se consideraba que era para evitar el efecto llamada, que no es un argumento malo en general. Pero lo que pasa es que una cosa es evitar el efecto llamada, porque digamos que hay cosas que cuando se dan mucho en prensa, digamos que se acaban normalizando, nos acabamos anestesiando ante la gravedad de ciertas cosas. Entonces, de alguna forma puede que haya un punto en eso. Pero otra cosa, claro, es el normalizar que, aunque sea de forma privada, las personas puedan manejar ese tipo de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención al llegar a Irlanda es que aquí tienen un muy serio problema de salud mental. Están continuamente dando cursos en los colegios. Mi sobrina estaba estudiando aquí, clases, charlas y demás. Te encuentras en los parques el árbol de la esperanza lleno de lacitos de personas que trataron o consiguieron quitarse su vida. Son cosas realmente muy, muy impresionantes. Y sin embargo, a pesar de eso, el otro día en una reunión también de networking aquí, una persona decía: desde luego ahora qué blandengues nos hemos puesto todos con ese tema. Oye, pues ya está, que estabas solo, pues ahora ya puedes salir y estás acompañado. Es decir, pero es una cuestión también de sensibilidad. Uno tiene que saber que tu entorno te respalda, pero tu entorno no solo tu entorno familiar, tu entorno laboral, tu entorno de amigos, tu entorno, es decir, que si realmente estás mal, en este proceso de blanqueamiento yo realmente colapsé después de la pandemia. Y de hecho empecé a ir a terapia y efectivamente es una de las cosas que lo suelto porque, bueno, si alguien todavía cree que de esto no se puede hablar, aquí rompo yo y te cuento que realmente sí, necesité recuperarme de todo ese drenaje que hablábamos antes de la pandemia, porque además no todo el mundo lo ha vivido en las mismas circunstancias. De alguna forma creo que sí es positivo que sirva para poner esto sobre la mesa y sí, digamos, el normalizar la necesidad, no evidentemente, no informar necesariamente de todos los suicidios, de todo tal, pero sí normalizar el hecho de que a lo largo de la vida vamos a atravesar por muchísimas fases, vamos a enfrentar innumerables desafíos y en muchos de ellos vamos a necesitar apoyo para transitarlos. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Yo creo que yo tuve una temporada, lo sabe Amparo, para mí es como una hermana, y siempre se lo digo, es mi hermana mayor. Y la verdad que hablabas de los entornos, qué importantes, ¿no? Porque cuando normalmente tienes un problema de salud mental, mucha gente se dedica a darte consejos. Y eso es el primer mal endémico. Luego el otro es el de que te aparece siempre alguien que, pues si tú has podido con todo. Luego aparece el típico de, es pasajero. Luego otro... Y yo, por ejemplo, en mi caso siempre lo digo, yo tuve la gran suerte de tener a la doctora Marina Serna, que siempre digo su nombre porque fue mi médica de cabecera y por eso meto la cuñita. Qué importancia los médicos de familia y qué importante los médicos de cabecera que se mueven de toda la vida. De cabecera porque en un entorno, en una ciudad que no es muy grande, en unas ciudades que no son muy grandes, en las que mucha gente se conoce y tal, pues, oye, pues, ¿qué tal tu hijo? ¿Qué tal tu hermano? ¿Qué tal? Pues está pasando mal momento y tal, pues dile que se pase por aquí, que hablamos ¿pero qué le pasa? Pues nada, dile que se pase por aquí. Y me puso las pilas, a los 2 meses ya estaba medicado, a los 3 meses estaba con psiquiatra, a los 4 meses estaba con psicólogo. Son procesos que el síndrome del Superman, que lo puedes todo. Yo trabajaba de 6 de la mañana
a 7, 8 de la tarde, mira cómo se ría Amparo, luego entrenaba niños, luego gestionaba un club, luego, bueno, en los fines de semana viajando, luego y petas. O sea, al final terminas por el drenaje de la energía que decías. Tenía este amiguete que era el financiero que os decía, que era de una marca, bueno, de una marca de ruedas muy importante, Michelin. Siempre me ponía este ejemplo, y así me callo, y decía, tú eres como un coche. Se te ha roto la correa del alternador y en cuanto pare el vehículo, no vas a poder arrancarle porque la batería se te ha gastado. Entonces vas a tener que coger las pinzas, vas a tener que reparar el vehículo y todo eso te va a costar un tiempo, un dinero, un periodo tómatelo así. Y dije, joder, no me ha dado un consejo, pero me ha dejado bien claro qué es lo que pasa, que se ha estropeado algo del vehículo y que esto hay que llevarlo al taller. Y luego a mí, por ejemplo, me facilitó mucho ver deportistas de alto nivel, gente que está... No sé si os acordáis que hubo una época, Iniesta que lo tiene todo, el otro que lo tenía también todo... y ahora se están viendo... Juegos Olímpicos, la gimnasta también, sí, sí. ¿Quién? En los Juegos Olímpicos, Simone Biles, la gimnasta. La gimnasta afroamericana que tuvo tantos problemas para poder competir. Bueno, hace poco en el programa de Évole, Gervasio de Fer, creo que fue también el que habló de su problema del alcoholismo, que venía precedido de un problema mental, de gestionar mal el éxito. A mí me parece que eso... Pero claro, vosotras que os dedicáis a la comunicación, qué difícil. Pero, además es que has dicho algo súper importante, José Luis, que efectivamente vivimos en una sociedad que nos ha engañado muchas cosas, pero nos ha engañado sobre todo efectivamente en valorar la hiperactividad constante. Entonces, de alguna forma hemos perdido total conexión con lo que es el cuerpo. Y no es una cuestión esotérica, es una cuestión de supervivencia. O sea, hay veces que el cuerpo dice no puedo más, pero claro, como nuestro entorno, además la autoimagen que nos hemos construido y que proyectamos, nos dice que hay que seguir y que si estás cansado de trabajar lo que haces es seguir trabajando un poco más, ¿no? Hasta que uno implosiona o explota, según, ¿no? Pero... Me encanta implosiona. Te voy a mandar un GIF, si me da Amparo permiso, te mando un GIF de implosión de un tanque de líquido del tren que hace... Y así, implosión. Que nadie sabe, muchas veces nadie percibe qué significa la implosión, pero con ese GIF te enteras perfectamente. Claro. Sí. Joder, qué gustazo. Amparo. Te toca hacerle la clásica. Me toca a mí. Yo pensaba que la íbamos a hacer ya, no sé, bueno, pues, a ver, yo me quedaría hablando con Cristina y ella lo sabe cuando tenemos esos Zoom de amigas. Bien prolongados y tal. Tengo información privilegiada. Estáis un poco serios y, bueno, me gustaría poner un poco el punto de humor. ¿Tú qué piensas, Cristina, que comunicar con humor nos hace a lo mejor menos profesionales o qué chulo es? Qué gran pregunta. Y evidentemente es todo lo contrario. O sea, además lo que pasa es que hay muchas personas, incluso sobre todo en el ámbito profesional, ¿no?, en el que uno tiende hasta que no tiene mucha confianza profesional, la gente tiende a tomarse excesivamente en serio. Entonces uno piensa que mostrar humor te rebaja profesionalmente. No, es todo lo contrario, porque estás demostrando que tienes suficiente seguridad en ti mismo para afrontar el ridículo. Exacto. Genial. Pero además es que, claro, el humor no es necesariamente ponerse a contar chistes. No. Que es lo que hace mucha gente. Si eres malísimo contando chistes, es que no tienes por qué, pero puede ser, pues eso, un gesto cómplice, una frase un poquito más irónica, sobre todo el reaccionar de una determinada manera ante cualquier imprevisto que se produzca. Es decir, pues ser natural, pero relajado, la versión más relajada de uno mismo, ¿no? Y normalmente la mayor parte de las personas, en algún momento dado, alguna forma de humor es natural en nosotros. Entonces lo que hay que hacer es dejarla salir, no frenarla, no decir, no, en este contexto tengo que estar así o de aquella manera, ¿no? Pero es fundamental. Además es que a muchas personas cuando dicen, no, es que si ocurre alguna cosa, no hay nada que no se solucione con un poquito de humor y una buena sonrisa. Porque la gente no quiere ver bustos parlantes ni robots que hablen perfectamente y no se traben en ningún momento, quieren ver seres humanos. Yo siempre comento la anécdota de una vez que iba yo tan sobrada y tenía tan poco tiempo para preparar la presentación, además una presentación muy institucional en Ecuador y tal, que bueno, me lo había preparado muy por encima, cosa que es todo lo contrario, evidentemente, lo que recomendamos
Otra. Pero en aquella ocasión efectivamente es como, bueno, de esto habló 1000 veces, total, iba fatal de tiempo, como decía José Luis, trabajando 18 horas, no. Y además una sala llena de gente, todos con mucho cargo, y me perdí. Además eso, gracias a Dios que entonces ya tenía bastantes tablas, ¿no? Porque si hubiera sido antes empresa del pánico, hubiera sido peor todavía. Pero claro, me quedé así y dije, señoras y señores, me van a perdonar, pero me he perdido, no sé por dónde iba, ¿qué les estaba diciendo? Y entonces la gente se rió y alguien me dijo, decías no sé qué, y yo, vale, gracias, y ya. Y nada, pues encima, claro, yo no me sentí satisfecha porque había sido un problema de falta de preparación, pero de cara a la gente aquello quedó estupendo, ¿no? Porque bueno, le puede pasar a cualquiera. Así que tu respuesta, indudablemente, sin sentido del humor no vamos a ninguna parte, y incluso en lo profesional es algo que yo estoy convencida de que aumenta tu autoridad, mejora muchísimo la imagen que proyectas, porque el típico, lo que se dice siempre, hay que reírle los chistes al jefe. El jefe es el típico que no le importa soltar chistes, que como es el jefe, pues Depende. claro, aunque sean malos, pues esto. Así que, señores, humor ante todo. Yo estoy, o sea, hiper de acuerdo con lo que dices. O sea, no puedo estar no puedo estar más a tu lado que en este tema. Yo creo que perder, mira, otra cosa que decía mi abuela con 100 años, ¿vale? Sabia también, la señora Adela. Casa Adela, la señora Adela decía, silba y canta por la mañana que siempre se encargará alguien de joderte el día. Siempre lo decía. Se decía, por la mañana tú silba y canta que siempre se encargará alguien de joderte el día. Y tiene razón. Mira, yo ayer escuchando a un gran, voy a decir entre comillas, un gran comunicador del mundo del deporte que tiene una agencia de publicidad, que es Valentí San Juan, que es muy conocido también en Latinoamérica por sus temas de bicicletas y tal, que también es un hombre que ha pasado muchas cosas, vivió en un coche, bueno, es un tío, es un fenómeno. Decía el otro día, he tenido el peor día en un Twitch, o sea, hace Twitch, un canal de Twitch de todos los días, de lunes a viernes 5 horas. Muchas veces lo hace en su oficina de publicidad, montado en la bici en el rodillo. Ahora está en la Titan Desert. Y decía, he tenido un día que ha sido desde las 7:30 de la mañana, todo mal. Mal. Y como decía Amparo, antes de entrar al directo, que lo ha dicho antes de entrar al directo, llega el momento en el que estoy ahora con vosotros, joder, y me lo estoy pasando súper bien. Y voy a terminar el día con una sensación, joder, de al menos haber hecho algo que me ha dejado, ¿no? Que me ha dejado con ese saborcito de buen rollo, de estar a gusto, ¿no? Y, joder, yo creo que eso, en cualquier sitio, en una ponencia, Yo ahora a esta chica, cuando terminemos aquí, a la chica que estaba comentando en el grupo de WhatsApp, que ha tenido COVID y que está un poco negativa, la voy a mandar un vídeo chorra. O sea, la voy a mandar un vídeo fijo que ahora saldré, si me deja el 4G, saldré por ahí, en el campo, y la diré, Beatriz, me cago en la leche, tía. Joder, además está el jefe en el vídeo, en el grupo, Le diré, tú tranquila, que te vas a coger la baja 4 o 5 días, paseíto por ahí, y me dirá que no puedo coger la baja. Y le diré, pues nada, pues tú por los paseitos. Yo creo que es importante eso, ¿no? Que seamos un poquito disfrutones, joder, que no... Y yo con Amparo es que me troncho, yo es que con Amparo no puedo, o sea, yo es que ya lo sabes, Amparo. Bueno, a mí Cristina el otro día me sorprendió diciendo que era fan mía. Cuidado, que somos boomers y ¿cuál era la otra? Y groupies de Amparo. Pero Cuidado, me recordó, bueno, yo qué sé, de qué tiempo era aquello de compartir películas y demás con los famosos torrent, emule. El burrito. De la prehistoria. Pues, venga, que ya tenemos... acuérdate que tenemos 5 frases aquí, que las he dicho antes de entrar, que no queríais, que las voy a decir, porque hay que divertirse un poquito, que es cómo mandar a la mierda a alguien. ¿Vale? Yo creo que a Cristina, si conseguimos a Cristina que venga otro día, que puede ser divertido, o mandamos un mensajito a todos los charlando que nos den una pequeña respuesta de los 4 puntitos esos que hemos estado hablando Amparo y yo antes, de que es cómo
podemos mandar a la mierda a alguien puntos suspensivos y que se vaya tan contento y quedarme yo tan a gusto. Sin que Bueno, me importe. esa idea me la ha dado mi compañero en un día. En un día chulo. Y al final, ¿qué ha En un día surgido de de eso? hemeroteca. ¿Y qué ha surgido de eso? Pues ha surgido algo divertido. Pero que al final, seguramente, si entre nosotros tres lo hablamos con Rafa y no. Bueno, con Rafa es difícil de hablar. También es cierto, también es cierto. Pues a ver si lo conseguimos, ¿no? Vamos a ponernos A ver si lo conseguimos. A ver, y la ya frase quiero la pregunta la tienes que hacer tú, Amparo. La pregunta la voy a hacer yo, pero quiero hacer otra cosita antes, porque como he visto en Instagram una especie de publicación que dice flechazo o rechazo, ¿no? Y ahora te pregunto, PowerPoint, flechazo o rechazo. Presentación de PowerPoint, flechazo o rechazo. A ver, si tienes tiempo para practicar tu presentación y no vas a meter demasiado texto, flechazo. Bien. No, cuando lo usas como apoyo visual, te da otro nivel. Bien utilizado es muy bueno. Lo que pasa es que normalmente el PowerPoint estándar, que además es lo que te sale por defecto en las plantillas de pon aquí el título y aquí, no, eso Claro. never, please. Pero si no, bien usado, de hecho no hay más que ver muchas charlas TED, pues eso, una buena imagen metafórica, graciosa, que respalde lo que estás diciendo y bien coordinada en el tiempo con las palabras, eso suma. Eso suma. Y ya yo es que soy muy poco amigo del PowerPoint. Cada día yo utilizo... que soy muy amigo del PowerPoint creativo. Ya, yo es que... Cuando me dicen, no, es que no tengo tiempo para preparar las presentaciones y por eso lo escribo todo. Digo, entonces no pongas No, por claro. favor. Para Yo eso, no. Claro, como me dedico al marketing digital, al final, luego os lo enseñaré y tal, al final yo me nutro mucho de los testimonios. Para mí los testimonios de cualquier tipo, me da igual, de un cliente, de una señora que pasa por la calle, de vuestro, me parece que es mucho más potente que cualquier presentación. Ojo, el otro día vi lo tengo que decir aquí en un congreso, de una chica que se dedica al marketing digital de Alicante, que me pareció una auténtica barbaridad. Pero claro, estaba hablando de TikTok. Entonces, bueno, pues claro, es verdad que es un arma muy potente TikTok y es verdad que se pueden hacer presentaciones con Canva o presentaciones con que al final te dan eso, una chispa que te hacen quedarte delante de la pantalla para ver, ¿no? Pero ya te digo que fue un PowerPoint que fue una barbaridad, con un PowerPoint con vídeos dentro incluidos que dije, joder, tía, me lo tienes que pasar, esto es una animalada. Y dice, Pues bueno. esto requiere un nivel de preparación elevadísimo. Por eso siempre a la gente les digo, si no tienes tiempo no lo uses porque el que comunica eres tú, no el PowerPoint. Bueno, ¿sabéis lo que me dijo? Dice, bueno, te lo daré si esta noche tomándonos una cerveza, no, podemos hablar un poquito más sobre qué tipo de trabajo realizáis vosotros en vuestra zona. Al final, eso es lo que da el networking, lo que da el contacto, lo que hablábamos antes, ¿no? El contacto físico y yo creo que eso es fundamental. Amparo la pregunta, porfa, tía. Que tengo ganas de que Cristina nos diga qué es lo que... Pero tiene que ser una respuesta... Luego ya das la explicación, pero es A o B, no hay opción, ¿eh? No hay opción. Sí, esta es la clásica para todo el que viene a nuestras charlas. ¿El talento nace o se hace? Se hace. Ahí queda. Bien, ahí lo dejo. No, se hace, seguro. ¡Tómalo! Palito. Toma ya, venga. Palito. Apunta, Amparo. Palito. Ahora puedes dar la explicación que tú estimes oportuna, ¿eh? Pero es una pregunta que nos encanta porque la hacemos al final siempre, ¿no? Sí, no, eso que se habla ahora tanto efectivamente de las diferentes habilidades. El problema es que estamos acostumbrados a un sistema educativo que nos pone ahí todos un nivel raso y un sistema de valoración de las personas que es de lo peor, que hace que las personas pierdan confianza en sí mismas antes casi de salir al mundo en muchos casos, gente muy talentosa pero con unos talentos específicos. Nos falta un sistema educativo que ayude a descubrirlos y que ponga en valor todo lo que la gente puede hacer. Entonces, digamos que el talento, todo el mundo tiene alguno, eso lo tengo clarísimo. Poner ese talento en valor y que a esa persona le sirva para tener una buena vida y que a la comunidad le sirva el talento de esa persona,
eso es un desafío social y eso es algo que se hace y que tenemos que hacer entre todos. Estabas hablando es que has dicho una palabra, como tú estás recordamos, España, Argentina, Islas Británicas, Irlanda, sistema educativo. Tú has visto muchos, has estado en Ecuador, has estado con la CNMV, ¿qué has visto? ¿Qué ves? ¿O qué has visto? ¿Qué ves? ¿O qué te sorprende? ¿Cuál es el que más te ha impactado? La verdad es que, a ver, ninguno de los que has mencionado, ya sabes que a nivel de sistemas educativos se supone que, bueno, ahora Shanghái están también subiendo mucho porque tienen grandes resultados, pero en cuanto al enfoque general siempre se ha dicho que el realmente distinto es Finlandia, porque además ahí ocurre algo que no ocurre en otros sitios, y es que, por ejemplo, en España todos sabemos que la carrera de magisterio tradicionalmente se ha considerado una carrera menor. En Finlandia necesitas notas altísimas para poder ser profesor, porque lo que se dice es, si quieres tener ciudadanos excelentes, necesitas profesores excelentes, y eso implica socialmente valorados, bien pagados, y que realmente se valore la importancia y la responsabilidad que están asumiendo de cara al futuro. Entonces, el resto del mundo, yo diría que en general, bueno, y tendrán sus problemas, como los tendrá todo el mundo, pero funcionamos eso de una forma muy mecánica, muy casi de cadena de montaje, con unos sistemas de valoración y de... Yo, por ejemplo, mi sobrina tiene ahora 18 años, es una cría muy joven, la llevamos a un colegio que se suponía, cuando estábamos en España, que se suponía que era muy avanzado, y yo la voy a memorizar las lecciones como un papagayo. Dije, pero a estas alturas del siglo XXI seguimos así. ¿De cuándo acá, no? Entonces, por eso cuando hablábamos antes de educación financiera, ¿cómo? ¿Para qué? Si realmente las habilidades emocionales, de razonamiento, de lógica, de criterio, de espíritu crítico, eso no te lo están enseñando en los colegios. Entonces, mientras eso falte, meter una cosa u otra realmente no ayuda. Tómalo. Esto que sepas que va a ir a Twitter, ¿eh? Esto va a ir a Twitter y lo vamos a dar difusión, porque, o sea, lo has explicado, vamos, perfectamente. Amparo, pues, ha sido tajante. Hombre, yo me estaría toda la tarde hablando con Cristina, la verdad, pero bueno, te manda un mensaje privado por WhatsApp. Ya sabes que, a ver, la ventaja que tiene Twitch es que nos podemos mandar mensajes privados mientras hablamos, como en todas las reuniones, ¿no? Que nos podemos reír del jefe y esas cosas. Y le he puesto, es que es genial, no quiero terminar. Pues no es verdad, ahora estoy mintiendo. Oye. No estás mintiendo. Lo podemos sacar, pero... es genial. Sí. O sea que para mí es un gustazo hablar con gente como Cristina, es un placer. Todo se ha dicho y no es por ánimo de reciprocidad, pero la verdad es que me lo había avisado Amparo y la verdad es que es facilísimo con vosotros porque es como charlar con dos amigos en el sofá de casa, así que realmente... Bueno, este es nuestro sofá digital. Con este sofá digital. El sofá digital. Ahí. Sí, yo lo tengo dicho, el sofá digital de incubadora. Totalmente. De talentos. Mientras no se nos vea la ropa tendida en la parte de atrás o cosas de esas, ya sabéis que aquí a Amparo y a mí nos pasa un día antes de conectarnos, pues bueno, pues... O sea... Sí. Hombre, no puedes. De la plancha de detrás antes de empezar. Perdona, José Luis, pero estás haciendo lo del backstage, es que así se nos ven muy monos. Sí, la verdad que se nos ven muy bien. Pero bueno... Y tendré que hablar con el señor Timostar o el señor Timofón o con quien sea, a ver qué narices pasa en este pueblo. Sí que me habían dicho en esa red social que es Telegram interesante de aquí del pueblo que estaban cambiando antenas y tal, entonces pues es posible que justo a la hora que estábamos pues estuvieran yendo la gente que está sustituyendo las estas, pero ya nos ha pasado 2 o 3 veces, pero sé que desde que nos pasó el otro día es que están ahí arreglándolo, o sea que bueno... Vamos a ver cuánto te toca a ti la antena, ¿no?
Sí, ahora es cuando igual mi trozo de... mi trocito de mi espacio, pero bueno. Que, Cristina, yo me llevo muchas cosas, he apuntado muchas, voy a sacar varios clips, de verdad, un auténtico placer, un auténtico placer. No te conocía en charlas y eso, y sabe Amparo que el fin de semana, el domingo, estuve en otro pueblo y Estudiando. estuve estudiando y estuve buscando información, la habrás visto en LinkedIn también y demás, que te habrán saltado notificaciones de que estaba por ahí hurgando, y yo recomiendo a la gente que por favor visite su página web, su blog, y de verdad que es un gustazo, un placer, de verdad que vaya muy bien por Irlanda. Bueno, que ahora estás con un curso, ¿no? Sí, estamos empezando un curso para superar el miedo escénico, sí. ¡Oh! Sí. ¡Oh! Qué bueno. ¡Qué bueno! Sí, importante. Joder, es igual le tenía que haber hecho yo hace unos años. Bueno, a ti no te hace falta. Bueno, ¿no ves? ¿Se hace o se nace? Se hace. Efectivamente, a base de práctica, ¿verdad? A base de práctica. Práctica. Amparo y yo nos conocimos en una charla en la que me fusilaron mi programa, los 5 ponentes anteriores a presentar el mío. Bueno, tranquilo, porque a mí me la fusilaron de otra manera, porque el ponente anterior se extendió y a mí me quedaron 5 minutos escasos. Absoluta falta de educación, efectivamente, sí. Bueno, tal, yo creo que no lo hizo con esa intención, pero a mí me jorobó un poco y sabes que soy de prepararme mucho las cosas y tal, y tuve que improvisar totalmente, cortando la presentación. ¿No era de esas conferencias donde te aparece una persona que se pone 5 minutos? Sí, estaba, claro, estaba la persona con un cronómetro y te queda no sé cuántos, yo decía. ¿Y tú, todavía? Quitadme minutos bueno, todavía de ahí. No, a mí me comió la Te comió tiempo el anterior, a mí no me comió tiempo, a mí me dejaron los minutos que me tocaban, pero me quitaron el tema. Entonces dije, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Me levanté de la silla, me bajé donde estaba, bueno, Amparo se está riendo, bajé ahí entre la gente joven. ¿Qué iba a hacer si nos habían fusilado la ponencia? Me senté en el borde del teatro y empecé, venga, vamos a cambiar vamos a hacer otra cosa diferente. ¿Quién de aquí va a emprender en los próximos meses? Tantos, pues el 70% fuera. De los 30 que os quedáis, no vais a sobrevivir en los primeros 5 años, nada más que 15. De los 15 que quedáis, vais a terminar dentro de 10 años, 5. O sea que... Y entonces, claro, ya... Yo no sé cómo dejaste gente en el auditorio con esa presentación. La verdad que sí, me podían haber pegado un tirón de orejas. Pero bueno, dije, tíos, me habéis reventado vosotros el tema, pues voy a hablar de otra cosa, ¿no? Y bueno... Pues nada, un placer por mi parte, de verdad. Bueno, quería dar las gracias no quiero dejar de dar las gracias a Rayola, porque colabora con nosotros, todos los que nos sigáis, por favor, en nuestro canal de Twitch, que es importante. En breve tendremos también la posibilidad de suscribirse a la gente a través de Amazon Prime, que es completamente gratuito. Ya diremos desde qué enlace, pero gracias por darnos la posibilidad de compartir un hosting durante todo un año. Me gusta que la gente que apuesta por nosotros pues también tengan su pequeño espacio al principio y al final, y también al loco de Sico Andrés, que está loco completamente, que monta el congreso de marketing digital más vehemente, es un puntazo. Ya pondremos aquí algún vídeo de Sean the Beach, que también a través de May López nos dejan un descuento para las entradas de 40 euros, que con MAY de May y incubadora, o sea, My Incubadora, colocándolo en el cupón, pues tiene un descuento de 40 euros para las entradas. Y me gusta decirlo porque, oye, porque que colaboren con nosotros unas empresas o unas entidades tan grandes, pues es un placer. Y Amparo, dinos también que nos toca el próximo jueves, ¿de qué vamos a hablar tú y yo en el Hablando de? Yo no te voy a decir nada. ¿Cómo decir no? Bueno... y no sentirse culpable. Aprende a decir no. Habrá que ir preparando para junio cómo mandar la mierda a alguien. Bueno, ya, posteriormente. Pero Cristina está invitada, ¿eh? Cristina tiene que estar invitada. Gracias.
porque esas cuatro frases tienen que estar ahí, a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Un placer, Bueno, un placer, de verdad. Siempre nos hemos liado, es que llevamos hora y media. Sí. Cristina, lo siento haberte engañado de esa manera porque... Bueno, yo encantada, se me pasó volando. Espero que para vosotros y para quienes lo escuchen. No, nosotros también. En YouTube que... lo podréis ver en diferido y bueno, sí que es verdad que vamos un poquito más lentos porque estamos investigando sobre alguna red social, en este caso sobre Twitch y un poquito más sobre YouTube, pero en principio este vídeo esta noche le tenéis en nuestro canal y así podéis verlo en diferido. También, Cristina, se lo puedes proporcionar a quien tú quieras para que lo eches un vistazo. Y lo dicho, que vaya muy bien, Cristina, por Irlanda, de verdad. Es un auténtico placer. Así Gracias. que... Cuando vaya por España, a ver si nos vemos también en el mundo o en el urbano. Un beer working. Sí. Un beer working. Totalmente el beer working. Un beso. Gracias. Nos quedamos un ratín y nada. Muchas gracias a todos. Gracias.